Bien, en el día de hoy vamos a retomar dentro del tema límite con la definición formal de Cauchy para la determinación del mismo. Primero vamos a recordar algunos conceptos que estuvimos trabajando entonces en la última clase. Primero, ¿qué es lo que me va a permitir a mí el cálculo de un límite? Bueno, me va a permitir conocer cuando la variable independiente, que habitualmente se representa por x, se aproxima a cierto valor, puede ser por derecha o por izquierda, ¿a qué tiende, es decir, qué valores tiende a tomar el correspondiente f de x, o sea, tu función? Eso es lo que yo estoy determinando cuando calculo un límite. Estoy analizando cuál es el comportamiento de mi función, ¿tá? Qué valor tiende a tomar la función cuando la variable independiente se aproxima a cierto valor que puede ser por derecha o por izquierda. Muy bien. ¿Cuál es el símbolo que utilizamos para el cálculo de un límite? Este que está acá. Esta expresión se leía del siguiente modo: límite de f de x cuando x tiende a A igual b. ¿Qué es lo que significa? Vamos a puntualizar algunas cosas en cuanto a esta notación. ¿Qué significa x tiende a? Bueno, que la variable independiente, justamente, es decir, en este caso la x, va a ir tomando valores cada vez más próximos a, pero nunca va a llegar a tomar exactamente el valor a. ¿Tá? Eso era lo que nosotros después, en la definición formal, lo traducimos como que X pertenece al entorno reducido de centro A y radio delta. Entorno reducido significaba que era un conjunto de puntos donde el centro del entorno, el centro de ese intervalo, no pertenecía a él. Es decir, X podía tomar cualquier valor comprendido entre un X entre un A menos delta y un A más delta, pero no podía tomar exactamente el valor central del intervalo, que era el A. ¿Está? Muy bien. Vamos entonces a nuestra definición formal. Límite de f de x cuando x tiende a A igual b, si y solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, existe un delta, función de ese épsilon, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, será f de x perteneciente al entorno de centro B y radio épsilon. ¿Tá? Aquí podría haber un croquis de la situación. Por ejemplo, esta sería una función f de x, y entonces yo pretendo investigar a qué tiende mi función, o sea, a qué valor va el correspondiente y de la función cuando la variable independiente tiende a aproximarse al valor a sin llegar a tomarlo. Entonces tú tenés sobre el eje de abscisas el a, te vas a ir arrimando a la A por derecha o por izquierda y vas a ir queriendo analizar el correspondiente f de x hacia qué valor tiende. Y en este caso tendería al valor que llamamos L. De ahí la nomenclatura. ¿Tá? Ahora, vinculado a la definición formal, ¿se acuerdan que nosotros habíamos puesto la situación de la vida real, que encajaba bastante bien como para entender el significado, que era el ejemplo del sistema de calderas, donde dentro de la caldera colocábamos una cierta cantidad de gas que conocíamos. Ese gas iba a ocupar el volumen de la caldera, porque todo gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, y luego ustedes regulaban dos variables: la presión generada dentro de esa caldera y la temperatura a la cual se encontraba el gas. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, íbamos a considerar como variable independiente la temperatura. Como era la variable independiente, esa variable iba a ser controlada o regulada por el operador, y como consecuencia del valor de temperatura elegido para esa caldera, entonces se generaba un valor de variable dependiente como era la presión. ¿Tá? Tú ibas a tener en el eje de las Y presión generada en la caldera y en el eje de las X temperatura. Entonces,
el arranque o la situación arranca del siguiente modo. Uno, yo soy el operario de la caldera, yo estoy entrenado, yo conozco por bibliografía que estudié, porque me lo indicaron, mi superior, lo que fuera, que necesito desencadenar dentro de la caldera una cierta presión, ¿está? O sea, necesito que adentro de la caldera tengamos la presión L. Pero la bibliografía misma me marca, bueno, puede haber un pequeño margen de error y no es necesario que la presión generada sea justo L. Vamos a permitirnos tener un pequeño apartamiento con respecto a ese L y vamos a establecer que mientras la presión caiga dentro de este intervalo que está señalizado, con un error permitido cuyo monto es el épsilon que aparece acá, o sea, habíamos dicho que épsilon era el error que nos íbamos a permitir tener en el eje de las y, ¿tá? Esto vale épsilon y para abajo también, por lo tanto los extremos de este intervalito son el punto más alto es L más épsilon, el punto más bajo es L menos épsilon. Entonces la bibliografía, mi superior, me habían indicado o entrenado a que mientras la presión cayera entre estos dos valores, yo no tenía problema con el proceso que se iba a desencadenar dentro de la caldera. Pero, si esta es la función matemática que vincula la presión y la temperatura, supongamos que tuviera esta forma, entonces la idea es que en realidad, ¿tá? Vos te desplazás horizontalmente, tocas la función y bajás, te desplazás horizontalmente, tocas la función y bajás, y entonces acá te encontrás con otro intervalito, en torno a X0, que sería la temperatura que realmente por despejes matemáticos de la fórmula tendría yo, ¿tá? Entonces supongamos que para generar esta presión L, despejo de la fórmula matemática y la temperatura tendría que ser X0. Pero como me permito tener un error en torno a la presión generada, entonces eso desencadena que también vas a poder permitirte tener un error en torno a la temperatura fijada en la caldera. Esto me lleva a que entonces, como la temperatura generalmente es regulada por un termostato, en función del error que me voy a permitir tener en la temperatura realmente a la que se va a encontrar la caldera, entonces será de repente el dispositivo mecánico digital que compro para colocar en el sistema. Cuanto más grande sea el error permitido en el termostato, menos fiel tiene que ser menos estricto, y entonces es más barato. ¿Tá? Cuanto más fiel querés que sea el dispositivo, menor apartamiento, ¿tá? Más confiado, entonces es más caro. Bien, muy bien. Ahora, volvamos a la definición formal. Este límite de f de x, cuando x tiende a será b o l, según esta gráfica, si solo si entonces, dado el épsilon positivo y arbitrario, que es el error que me voy a permitir tener en el eje de la y, puedo encontrar un error asociado a él. Esto significa que el error en el eje de las x va a tener que depender del error que primero fijaste para el eje de la y, de tal manera que para cualquier temperatura que yo en realidad genere y que esté seguro que va a caer dentro de este intervalito, entonces el correspondiente f de x, o sea, en este caso la presión, vas a estar seguro que va a estar acá. O sea, hay como un doble procedimiento ejecutado. Primero vos leíste la bibliografía y te aseguraste de determinar cuál era el error que te ibas a poder permitir tener en esa presión generada en la caldera. En función de ello, hiciste toda esta determinación de cuál iba a tener que ser entonces el error que me iba a permitir tener en la temperatura. Y en función de ello, compré el termostato adecuado para ese sistema de calderas. Y ahora arranca la situación real. Bueno,
voy a controlar la temperatura de ese termostato y la voy a colocar supuestamente al valor X0. Ya sabemos que en realidad, por el error inherente al propio dispositivo o al operador que le parece que está leyendo, si fuera un dispositivo mecánico con aguja, la temperatura X0 y en realidad estaba corrido 1 milímetro para un lado, 1 milímetro para el otro, en fin, no importa. Lo que yo me estoy asegurando es que sea cual sea la temperatura real generada en esa caldera, siempre y cuando caiga dentro de estos extremos, o sea, este punto sería X0 menos delta, y este sea X0 más delta, siempre y cuando la temperatura real esté aquí, vos te asegurás, por ejemplo, que si está acá, subís, y la correspondiente P, presión, y exactamente dentro de ese intervalo generado. ¿Está? Bien, esa es un poco la situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en realidad? Esto es lo formal, lo abstracto, lo ficto. Bueno, vamos a explicar nuevamente un tipo de ejercicio que tenía que ver con la aplicación de esta definición. ¿Tá? Vamos entonces a ver la situación que está planteada en el pizarrón, ¿tá? O en la pantalla compartida. Bueno, me piden que yo demuestre que el siguiente límite es correcto. Y ahora tengo límite de un 3x más 9 cuando x tiende a menos 2 igual 3. ¿Cómo se llega al valor 3? Por ahora no importa. ¿Tá? Obviamente después vamos a aprender a llegar a este valor numérico. Por ahora lo que yo quiero es corroborar que realmente el resultado de este límite es 3. Entonces, cuando estamos frente a este tipo de ejercicio, donde yo quiero demostrar que un límite es correcto o no, es decir, que este resultado es realmente el que le corresponde, podemos pensar en intentar ver si se cumplen todos los requisitos de la definición de Cauchy. Entonces, ustedes siempre van a tener que partir, cuando se les plantea este tipo de ejercicio, escribiendo cuál es la definición entonces de Cauchy. Y entonces acá volvemos a repetir. Límite de mi función cuando x tiende a A será B, si, solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, existirá un delta que va a depender de ese épsilon. Esta nomenclatura quiere decir que delta es función de ese épsilon, tal que para todo x que pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, el correspondiente f de x va a tener que pertenecer al entorno de centro P y radio épsilon. ¿Tá? O sea, como volvemos acá al dibujito, esto te dice que para cualquier x que tomes que pertenezca entonces a este intervalito, donde en lugar de x0 yo le llamé A al valor de la tendencia, para cualquier x que caiga exactamente aquí, te estés asegurando que el correspondiente f de x nos cae dentro de este intervalo. Acá en lugar de un L podría ser un B, la letra que estamos utilizando. Bien, muy bien. Una vez que escribo entonces la definición, vamos a empezar por aplicar entonces el paso a paso. Ya habíamos dicho que lo que sería el épsilon, el error que me voy a poder a permitir tener en la variable dependiente, va a existir siempre, ¿tá? Ya sea que lo determiné por, digamos, la bibliografía que estudié, porque me lo dijeron, porque me lo indicaron, bueno, no importa cómo, el épsilon siempre existe, ¿tá? Lo conozco, sé cuál es el error que me voy a permitir tener, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de las calderas, en la presión. Entonces, la idea en este tipo de ejercicios es asumir que realmente se cumple que el correspondiente f de x generado pertenece a este entorno de centro B y radio épsilon para cualquier valor de x
que realmente se esté tomando que caiga dentro del entorno reducido de centro A y radio delta. O sea que asumo que la presión generada va a caer dentro de ese intervalito indicado sobre el eje de la Y para cualquier temperatura que realmente se genere cayendo dentro del intervalo mencionado sobre el eje de las X. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, la idea es que si asumo que esto existe y el épsilon existe, porque eso va a existir siempre porque depende solo de mí, la idea es ver si podré encontrar ese valor para el error sobre el eje de las X. Si lo encuentro, un error que dependa del error que previamente elegiste para la presión, entonces sabemos que ese límite había sido bien calculado y que realmente el valor B, que en este caso sería un 3, era el correcto y que no nos equivocamos al calcular. Bueno, muy bien. Lo primero que yo voy a hacer es entonces retomar cuál era en este caso, en este ejercicio, la expresión con la que yo iba a trabajar. Identifico que esto es lo que tengo en el lugar de la A, que todo esto está en el lugar de la B, del f de x, perdón, y que esto es mi B. Y entonces vuelvo a la definición, ¿está? Dijimos que aceptábamos que la f de x pertenecía al entorno de centro B y radio épsilon para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta. Y voy a empezar a reemplazar, por lo que vale en mi caso, cada una de esas cosas. Fíjense que sería lo mismo decir que f de x tiene que pertenecer al entorno de centro B, vos en lugar de B tenés un 3, y radio épsilon para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A, que en este caso es menos 2, y radio delta. Pero decir que el f de x tiene que pertenecer a este entorno, o sea, decir que el f de x tiene que caer, según este dibujito, dentro de este intervalo, es lo mismo decir que mi f de x va a tener que estar comprendido entre el b más épsilon y el b menos épsilon. Y eso lo podíamos escribir mediante un símbolo de valor absoluto. O sea, decir que el f de x tiene que pertenecer a ese intervalo es lo mismo decir que la diferencia entre el verdadero valor de la presión y el que supuestamente tengo que generar de presión tiene que ser menor que el error que te vas a permitir tener. ¿Tá? Repito, escribir esto de esta manera es equivalente a escribirlo así. Y acá lo mismo, escribir que la X va a tener que pertenecer a este entorno reducido, o sea que la temperatura va a caer dentro de este intervalo, es lo mismo decir que la diferencia entre la verdadera temperatura a la que coloco la caldera y la supuesta temperatura que saqué por cuentas, va a tener que ser menor esa diferencia, ese apartamiento, que el error que me voy a permitir tener en esa temperatura. Y a su vez el mayor que 0 aparece acá, porque como vos en este caso tiene que ser un entorno reducido, ya habíamos dicho que reducido implica que en realidad el centro de ese conjunto no pertenece a este intervalo. Vale decir que la X, la temperatura en la que realmente coloco la caldera, no puede tomar exactamente el valor de la temperatura que despejé por fórmula. Muy bien, acá la f de x, a su vez la cambio por lo que era en este ejercicio, ¿sí? En lugar del f de x, dentro de un paréntesis auxiliar, coloco esto, tenés el menos 3, es menor que épsilon para todo x, tal que, y acá simplemente me deshice de los paréntesis auxiliares. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Voy a trabajar siempre sobre este primer valor absoluto, lo voy a tratar de reducir, de reescribir, y la idea es conseguir que de este lado, o sea, en este primer valor absoluto, llegue a quedar, ¿tá?, en algún pedacito, el mismo valor absoluto que tenés en esta parte final. Si yo trabajo bien y el resultado del límite era el correcto, realmente siempre vas a poder trabajar sobre esta primer parte,
de la secuencia y conseguir que en algún lado te quede de este lado el mismo valor absoluto que tenés acá en la parte final. Bien, para eso voy a empezar por deshacerme de los paréntesis curvos auxiliares. Voy copiando esto igual. Luego agrupé términos semejantes. Lo demás lo copio igual. Observo que de acá adentro puedo sacar un 3 de factor común. ¿tá? Si vos sacás un 3 de acá, dejaste una X. Si sacás un 3 de acá, dejaste el 2. No se olviden que si hacen la distributiva deben de poder regenerar esta expresión. Lo demás lo voy copiando igual. Luego recuerdo una propiedad de los valores absolutos que establece que el valor absoluto de un producto se separa en el producto de varios valores absolutos, así que yo esto lo separo en valor absoluto de 3 por valor absoluto de x más 2. Lo demás lo copio igual. Pero el valor absoluto de algo es el valor numérico de ese algo. Valor absoluto de 3 es 3. Recuerden, por ejemplo, valor absoluto de menos 8 es 8. Valor absoluto de un quinto es un quinto. ¿Está? Y luego acá copio este otro como está. Lo demás, todo igual. ¿Y qué me encuentro? Con que este 3 que multiplica el valor absoluto, puedo pasarlo al otro lado dividiendo. ¿Sí? Cuando tú tenés una inecuación, una desigualdad, y el factor que estás pensando en pasar al otro lado dividiendo es positivo, lo pasás sin ningún problema con su signo y no se altera el sentido de la desigualdad. Ojo, si este número hubiera sido negativo y lo pasás al otro lado dividiendo, con su signo se invierte el sentido de la desigualdad. Pero en este tipo de razonamiento que estamos haciendo, como el valor absoluto de algo siempre es positivo, entonces nunca voy a estar invirtiendo este sentido. Y lo demás lo copia igual. Entonces observo algo muy interesante. Conseguí que en esta primer parte de la secuencia quede exactamente el mismo valor absoluto que tenía al final. Entonces voy a poder hacer lo que yo llamo un trabajo de identificación. Si el valor absoluto de x más 2 es menor que epsilon sobre 3 y ese mismo valor absoluto de x más 2 es menor que un delta, ¿por qué no pensar que este epsilon sobre 3 estaría ocupando el mismo lugar que el delta? Es decir, ¿por qué no pensar que podemos tomar ese epsilon sobre 3 como coincidente con el delta? Y al hacerlo, resulta que entonces acabo de encontrar un error para el eje de las X que depende del error para el eje de las Y. O sea, acabas de encontrar un delta que es función del épsilon. Y ese era el último elemento que me faltaba de toda mi definición de Cauchy. Por lo tanto, podemos decir que como encontré ese delta función del épsilon, la definición de Cauchy se estaba cumpliendo en todos sus términos. Y por lo tanto, el resultado de este límite era correcto. Si el límite hubiera sido mal calculado, es decir, que el resultado del límite no era realmente 3, cuando yo empiezo a hacer todo este proceso, toda esta secuencia, por más que trato, nunca voy a conseguir que quede el mismo valor absoluto de este lado que este que está acá. Y entonces no vas a poder hacer ese trabajo último de identificación. Ergo, no vas a encontrar un delta función de ese épsilon, te va a faltar algo para cumplir con todos los requisitos de la definición y entonces vas a tener que concluir que el límite estaba mal. Ahora, ¿cómo puedo interpretar gráficamente el resultado de este límite? Lo que me ha permitido calcular este límite. Bueno, fíjense que la función con la que yo estaba trabajando era 3x más 9. Esto es un modelo lineal, ¿está? Escrito de esta manera, con el i despejado. Recuerden que era un modelo lineal escrito en su forma explícita. La representación gráfica del modelo lineal, una recta. Así que yo me voy a hacer una tabla de valores, voy a tomar 3 valores cualesquiera de x y voy a generar 3 puntos. Me voy a ir a un par de ejes coordenados, acá están los 3 puntos, y
voy a trazar la recta que ellos representan. Entonces, fíjense que ustedes, supuestamente, en este límite, el resultado era un 3. Entonces, si el resultado era un 3, vos vas a colocar sobre el eje de la sí ese 3. Está acá. Luego, ese es el B que va en el eje de la sí, tenés el épsilon, el error que te vas a permitir tener en el eje de la sí. Y supongamos que ese error, porque lo elijo yo, el operador, lo tomo de una unidad para que sea visible lo que quiero en el dibujo. ¿Tá? Entonces marco en torno al B ese error de una unidad para arriba, una unidad para abajo. ¿Tá? Este es el intervalito en torno o dentro del cual tiene que caer la presión generada dentro de la caldera. Bien, entonces, la idea es, me muevo acá horizontalmente hasta tocar la función y bajo. Me muevo por este otro extremo horizontalmente hasta tocar la función y bajo. Y me va a quedar aquí un pequeño intervalito de centro, el -2, supuestamente el A. Y lo que tengo que cotejar es que la amplitud de este pequeño intervalito, o sea, esa distancia, ese delta, coincide que es la tercera parte de el épsilon que me había tomado. O sea, que si tomé un épsilon de 1, cotejar que esto es más o menos 0,33. Y entonces está acorde con lo que yo estuve despejando. Deme un segundo que voy a hacer entrar a los que entraron tarde. La reunión era a las 8, tenemos 2 concertadas. Profe, el Decía, mail decía decía 8:30. 8 y 8:30, recibieron 2 invitaciones. Una es a las 8, la otra era 8:30 para que estuviera uno a continuación del otro. Pero no a nosotros importa. nos llegó solo Yo una. arranqué a las 8 porque no me da el tiempo, pero va a haber otra. Cuando se corta esta, se tienen que volver a conectar porque está la otra para continuar, porque no me iba a dar el tiempo de terminar con una sola. Después igual les va a quedar, todo esto está grabado, así que lo tendrán que ver la que empecé justamente a las 8. ¿Está? Ahora, igual, en cuanto esta se corte, se enganchan a la otra que es igual, ¿entendieron? Con el mismo, ahí va, con el mismo ID. ¿Está? Siempre las horas son siempre iguales, o sea, si es a las 8, siempre es a las 8. Lo que puede suceder es que se agende una a continuación si considero que no nos va a dar el tiempo para terminar. ¿Está? Siempre a las 8. ¿Estamos? Bueno, voy a continuar. Ahora, voy a hacer otro, así que la idea es hacer estos otros dos. ¿Tá? ¿Ven que les puse? ¿Te animas a comprobar si los siguientes límites están bien? Bien, yo acá en el planteo voy a hacer este. Y luego, juntos, con un chiche nuevo que tengo, vamos a hacer estos en vivo. ¿Está? Así que primero voy a trabajar en este explicando el fondo de pantalla que ustedes están viendo. ¿Está? Así que, otra vez, lo mismo. Me piden que yo demuestre o compruebe que este límite está bien calculado. ¿Está? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Este es el ejercicio que quiero comprobar que está bien. ¿Tá? Así que lo que voy a hacer es identificar que esto es lo que tengo en el lugar del f de x, esto en el lugar del b y esto en el lugar de la a. ¿Tá? Si vos querés demostrar que este límite está bien calculado, o sea que este es el resultado correcto, bueno, comprobá que cumple con la definición de, digamos, Cauchy. ¿Tá?
Entonces, lo primero que voy a hacer es escribirme cuál es la definición de Cauchy. Límite de f de x cuando x tiende a A es igual B, si, solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, existirá un delta función de ese épsilon tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta se cumple. Y esto era lo mismo que plantear que el f de x tenía que pertenecer al entorno de centro B y radio épsilon. Bueno, esto parece un trabalengua, ya lo dijimos, vamos a tener que hacer el esfuerzo de memorizarlo, practiquen escribirlo, ¿tá? Sin problemas. Y vamos entonces a ver cómo trabajamos. Bueno, en este tipo de ejercicio, la idea es que obviamente el épsilon siempre va a existir, porque era el error que el operador se iba a permitir tener en la variable dependiente que él considera. Volviendo al ejemplo de las calderas, donde la variable dependiente era la presión y la independiente era la temperatura, digamos que el operador está instruido, porque se lo dijo el superior, porque lo leyó en una bibliografía, lo que fuera, a que el error que se puede permitir tener en la presión generada dentro de esas calderas es de cierto valor épsilon. ¿Está? Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Voy a asumir, el épsilon siempre existe, no me preocupa. Voy a asumir que esta última parte se cumple y la idea siempre en este tipo de ejercicios es ver si entonces puedo encontrar el delta que depende de ese épsilon. Esta última parte la planteo así. El f de x va a pertenecer al entorno de centro B y radio épsilon para todo x que pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta. Vinculado a la situación real de la que hoy estábamos hablando, esto implicaría que la presión que realmente se genera en la caldera realmente caiga dentro de este intervalito que tiene por centro la presión. El B sería la presión que saqué por bibliografía que necesitarías tener, y épsilon es el error que por bibliografía sacaste que te podés permitir tener. O sea que la presión va a caer dentro de este intervalito, sea cual sea la temperatura real generada, siempre y cuando caiga en ese intervalo de centro la temperatura generada o sacada por bibliografía, que es el A, y el delta, que sería el supuesto error que la temperatura puede tener y que dependerá primero del error que te vas a permitir tener en la presión. Esto de que la X pertenezca a este entorno reducido se escribía bajo la forma de valor absoluto así. Tiene que ser 0 menor que el valor absoluto de X menos A menor que delta. O sea, el apartamiento entre la temperatura que realmente se desencadena en la caldera y la que teóricamente debería existir, esta diferencia tiene que ser menor que el error que yo me voy a permitir tener en la temperatura. Y a su vez, mayor estricto que 0, porque la temperatura que realmente se genera en la caldera nunca va a coincidir con la teórica, ¿tá? Con la que supuestamente la teoría me dijo que exactamente tenía que existir. Siempre va a haber un pequeño apartamiento, un error, ¿tá? De la temperatura real a la que colocamos el termostato y la que por teoría debería de haber generado en la caldera. Muy bien. Voy a empezar a reemplazar. Yo en el lugar de la f de x tenía esta expresión, fíjense. Luego voy a reemplazar el b, que sería el supuesto resultado de ese límite. El épsilon lo copio, todo esto lo voy copiando, solamente reemplazás el a acá por el valor que tenía, encerrándolo dentro de un paréntesis curvo auxiliar. ¿Tá? Siguiente paso, me voy a deshacer de esos paréntesis curvos, ¿sí? Acá hay un menos, delante de esto cambia el signo, acá hay un menos, delante de esto cambia el signo. Y a partir de ahora,
Con esta última parte ya no podés hacer más nada, porque esto ya no podés reescribirlo o reducirlo más. Me voy a concentrar en trabajar en este primer valor absoluto. Y voy a empezar por ver que acá adentro puedo sacar un 5 de factor común. Si vos sacás un 5 de acá adentro de factor común, fíjate que vas dejando un x2 más 2x más 1. ¿Está? Saque un 5 de factor común. Lo demás lo copio igual. Luego voy a aplicar la propiedad que dice que el valor absoluto de un producto se descompone en producto de valores absolutos. O sea que esto descompongo en valor absoluto de 5, valor absoluto de un x2 más 2x más 1. Todo lo demás lo copio igual. Acá, valor absoluto de 5 es 5. Lo demás lo copio igual. Luego, cuando te queda aquí una expresión polinómica, voluminosa, pienso en la posibilidad de factoriarla, porque la idea es que de este lado quede, por lo menos en una parte, el mismo valor absoluto que teníamos acá en la parte final. ¿Sí? ¿Qué les pasó? ¿Se les trancó? Se trancó justito ahí, profe. Un poquito, sí. O sea, Ahí volvió igual. en la explicación que Ahí estoy cuando dando, justo ibas a explicarla, después de descomponer 5, que se descomponen 5 ahí, se trancó ¿está? justito. Retomo acá, vuelvo acá. ¿Acá? Sí. Bien. Lo que decíamos era que ustedes acá adentro tienen, ¿tá?, un producto de dos factores, el 5 y el paréntesis. Hay una propiedad del valor absoluto que te permite el valor absoluto de un producto, y acá está para dos factores, pero si son 50 es lo mismo, separarlo en el producto de varios valores absolutos. Entonces yo separo esto en el valor absoluto de 5 y el valor absoluto de esta función cuadrática. Pero el valor absoluto de un número, ya habíamos dicho que es su valor numérico, sin signo, ¿tá? Y luego esto lo dejas igual. Esto siempre lo voy copiando idéntico. Y la idea es que tú de alguna manera consigas que de este lado de la expresión nos quede, por lo menos en una parte, el mismo valor absoluto que tenés acá al final, ¿tá?, para terminar haciendo un trabajo de identificación. Entonces acá se me ocurre que esta expresión de segundo grado que aparece, puedo intentar factoriarla. Para factoriar esa expresión de segundo grado, la saqué, la igualé a 0, le determiné sus raíces, me dio en este caso -1 raíz doble. Quiere decir que puedo factoriar esta expresión escribiendo 1, que es el coeficiente principal, ¿tá?, no lo escribí porque es un 1, por x menos -1, de ahí que quede x más 1, y está al cuadrado porque las dos raíces eran iguales. Como las dos raíces eran iguales, perfectamente puedo escribir la expresión factoriada así, y lo demás lo copié todo igual. ¿Tá? Ahora, el 5 que multiplica puede pasar al otro lado dividiendo con su signo, y como él es positivo, no altera el sentido de la desigualdad, y lo demás lo vas copiando todo igual. Ahora, esto era lo mismo que tener esto, ¿sí? Y esto todo igual. Volví a aplicar la propiedad si quieren, así que este valor absoluto de un producto lo separo en el producto de los valores absolutos, lo demás lo copié igual. Esto es lo mismo que escribir así. Y en definitiva, si yo quiero dejar este solo, deshacerme de la potencia, aplico raíz cuadrada a los dos lados. Y al hacerlo, acabo de obtener el mismo valor absoluto en esta primer parte de la expresión o de la secuencia que el que tenía al final. Ergo, puedo decir lo siguiente: si el valor absoluto de x más 1 tiene que ser menor que la raíz cuadrada de epsilon sobre 5, y ese mismo x más 1 tiene que ser menor que delta, ¿por qué no asumir que esta raíz cuadrada de epsilon sobre 5 está ocupando el mismo lugar que el delta? O sea, ¿por qué no tomar que la raíz cuadrada de epsilon sobre 5 es igual al delta? Y entonces acabo de conseguir un delta, un error
para lo que va en el eje de las X, que depende del error que previamente había elegido para la variable dependiente. Ergo, acabo de encontrar un error para la temperatura, si lo vinculo a la misma situación del cuento, que depende del error que previamente la bibliografía me había indicado que podía tener en la presión. Por lo tanto, cumplís con todos los elementos que habla la definición de Cauchy y podemos decir entonces que el resultado de este límite era correcto. Vuelvo a repetir que si este límite hubiera estado mal calculado, o sea, si el resultado no hubiera sido menos 5, cuando yo someto a todo este proceso, por más que intento, nunca voy a conseguir que al final me quede el mismo valor absoluto en la parte inicial que al final, y entonces no voy a poder terminar haciendo este trabajo de identificación, ergo no voy a encontrar un delta que dependa de ese épsilon, que es uno de los elementos que aparece nombrado en la definición de Cauchy. Recuerden la definición de Cauchy, ¿sí? No hubieras podido encontrar esto. Esto siempre existía porque, vuelvo a repetir, lo elige el operador, vos asumís que la parte final se cumple, y entonces la idea en estos ejercicios es ver si puedo detectar el error en la variable independiente. Si lo encuentro en función del épsilon, está todo bien, si no, había algo mal calculado. Muy bien, también podría haber hecho la justificación gráfica en este caso hubieran tenido que dibujar una función cuadrática, una parábola. Bueno, pueden ustedes intentar hacerlo. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a colocar acá, vamos a hacer juntos otra vez el paso a paso de este ejercicio. Denme un minutito. A ver si aparece. No sé por qué estoy viendo tan poquitos acá. Bien, ¿a ustedes les apareció esto? ¿La hoja del cuaderno? Nosotros estamos viendo la de... ¿Te animás a comprobar si los siguientes límites también? Sí, o sea, seguís compartiendo pantalla y tu hoja del cuaderno se Esto ve al no. costado. Yo lo veo al costado. No tienen una hoja de cuaderno al costado con un Sí, lápiz. se ve. ¿Esto se ve? Bien. Si tú apretás en ese cuadradito donde está la hoja del cuaderno y yo moviendo la mano con la lapicera, en el borde superior derecho, podés cambiar para que sea la hoja de cuaderno la pantalla principal y te queda de compartir pantalla en el chiquito. A ver si lo prueban, porque yo no lo tengo, lo tienen ustedes como alumnos. Yo ya lo hice. ¿Lo pudieron ver? ¿Esto está grande? ¿Esto donde estoy moviendo la mano? Sí, sí, sí. Bien, entonces voy a escribir acá. ¿Sí? La idea es entonces la siguiente. Vamos a resolver juntos este ejercicio. Déjenme ver. ¿Alguien preguntó algo? No, ¿no? Bien. Bueno, entonces lo que vamos a resolver es el límite cuando x tiende a 3 de el menos 4x más 8 igual a menos 4. Lo primero que voy a hacer es, esto es lo que está en el lugar del f de x, esto es lo que está en el lugar de la a, y todo esto es lo que está en el lugar del b. ¿Está? Quiero demostrar que este límite está bien, entonces... Profe, no se ve. ¿Nada? No se ve ahí. O sea, no se ve lo que usted está escribiendo porque lo escribió muy arriba. Espera, escuchame una cosa, se me está cortando. Pásense, vamos a finalizar esta y se pasan a la otra. ¿Está? Vale.